Vamos a hablar con ella. Es autora de un libro que a todas luces me pareció ciertamente muy interesante. Es un libro que busca, explora en la historia. El título es Las obreras que voltearon al zar. Cuenta cómo la revolución de 1917 fue preparada por las activistas mujeres y habla sobre las disidencias con sus pares bolcheviques y con las feministas. Y vos sabés que, coincidiendo en el tiempo y el espacio, una información en el día de hoy, que en realidad es un informe, dice: las mujeres revolucionan la revolución de Sudán. La revolución que hizo caer al gobierno del dictador Omar al-Bashir no hubiera ocurrido sin la participación de las mujeres, que saben que en Sudán comenzó un tiempo nuevo y tienen la oportunidad de reclamar espacio y reconocimiento tantas veces aplazado por la tradición, la religión y el machismo. Pese a tener prohibido el derecho a la manifestación y saber que la protesta implicaba exponerse a todo tipo de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, las mujeres llevaron adelante las protestas que acabaron con 30 años del gobierno de este dictador. Olga, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad, esta charla que vamos a tener ahora. Bueno, ¿no te parece impresionante este punto de contacto entre este presente y ese pasado que vos rescatás en tu trabajo? Claro que me parece impresionante, me parece hermoso tu hallazgo y las mujeres me parece que siempre hemos tenido ese lugar. Finalmente, quienes trajeron a los reyes, a Luis y a María Antonieta de Versalles en la Revolución Francesa, después de la toma de la Bastilla, fue una marcha de mujeres. 4.000 mujeres, dice la época, la crónica de la época, mujeres del mercado, pescadoras, jornaleras, pequeñas comerciantes, cantantes populares, fueron de París hasta Versalles a buscar a los reyes para que firmaran el decreto de precio del trigo, o sea, para que no hubiera hambruna, para saber cuánto iba a costar la harina y por lo tanto el pan ese año. De ahí la frase de si no tienen pan que coman tortas. Y como se tardaron tanto, los trajeron de nuevo a París. Bueno, y ya sabemos dónde terminaron estas cabezas, digamos. Y fueron las chicas que estaban preocupadas por algo tan elemental como si iban a poder alimentar a su familia o no, pero tiraron al absolutismo en Francia. Sí. Y no es muy distinto de lo que pasó en Rusia, no es muy distinta de la resistencia contra la dictadura acá, donde son mujeres, y además mujeres mayores, madres, las que dirigieron y encabezaron eso, y el papel de las mujeres en las revoluciones árabes de los últimos años es conmovedor. Esto de Sudán es hermoso. Contame un poquito el tema que hace referencia a tu investigación, en el sentido, inclusive yo, bueno, vi algunos párrafos donde de hecho las mujeres pasaron por encima de la dirigencia incipiente que tenían los distintos grupos, ¿no? Bolcheviques, mencheviques, Exactamente fue así, porque las mujeres rusas eran mujeres que estaban calificadas como mujeres muy atrasadas, en general eran campesinas, mujeres urbanas de primera o segunda generación, muy influidas por la Iglesia Ortodoxa, por las supersticiones. Y si bien en algún momento anterior, en la Revolución de 1905 y demás, habían tenido un protagonismo, estaba claro que el sector más consciente, la vanguardia de la clase obrera, eran los obreros, que además estaban más alfabetizados y que tenían una experiencia más importante por su pertenencia a la industria, al trabajo fabril. Cuando los hombres son enviados al frente, a esa carnicería que fue la Primera Guerra Mundial, estas mujeres ocuparon su lugar en las fábricas, a tal punto que para febrero de 1917 eran la mitad de la clase obrera en San Petersburgo, en Moscú, en los centros, en las grandes ciudades de Rusia, que eran un puñado de grandes ciudades, en un mar de campesinos, y ellas se habían incorporado a las fábricas, pero seguían siendo amas de casa, seguían siendo
madres de familia en un momento en que no llegaban alimentos a San Petersburgo, no había leña, y estaba esta cuestión, había una situación muy revulsiva, habían asaltado almacenes, había todo el año anterior. Hay un cronista de la época que dice que en las colas para conseguir pan, arenques, leña, té, azúcar, las mujeres aprendieron a maldecir a Dios y al zar, pero más al zar. Claro. Y sin embargo, no era la posición de las organizaciones una huelga general de las características que ellas llamaron, por distintos motivos. Lo que decía el partido bolchevique es que era prematura y que una derrota iba a hacer retroceder gravemente el movimiento. Claro. Sabes que es un partido donde no está Lenin, o sea, como diezmado por la represión, viviendo bajo la autocracia zarista. Y las chicas, la Revolución de Febrero fue el 8 de marzo, según otro calendario que se regía ahí, salieron de un acto el 8 de marzo en la barriada de Vibor, que era la barriada Fabril, como si nosotros dijéramos Lanús o Avellaneda, o el cordón de la zona norte hace 30, 40 años, y ellas no discutieron esta idea, digamos, de que no había que convocar ahora la huelga. Eso hay un registro histórico, el responsable político, para decirlo en términos actuales, que se llamaba Kayurov, dice, bueno, yo les expliqué que tenían que ser más disciplinadas, que tenían que acatar las indicaciones, y las pibas no pibas, digo yo pibas porque me imagino así, una rusita de pómulos altos, y fueron a las fábricas y votaron la huelga, y salieron a las otras fábricas a reclamar que las acompañaran, y no lograron persuadir a los otros obreros y obreras con métodos no tan dulces a veces, no las dejaban entrar, ellas forzaron las puertas y lograron ganar a una clase trabajadora que estaba desesperada por la masacre y desesperada también por el hambre y por la opresión y la represión salvaje del zarismo, que se sumó, y bueno, es esta huelga general la que derroca siglos de zarismo. Muchas veces se ha entendido que esta es una huelga espontánea. Las chicas salieron por pan y arenques. Yo cuestiono la idea de que fue espontánea, porque en realidad había muchas cosas organizadas en esa huelga espontánea. Por ejemplo, estaba organizado el sistema de transporte. Los tranvías, manejar tranvías era una prerrogativa de los hombres, pero cuando la autocracia mandó a todos los hombres a manejar camiones o a manejar tanques en el frente, tuvo que acceder a que las chicas manejaran los tranvías. Y hay una muchachita, que es un personaje para mí precioso, se llamaba Rodionova, que era una hija de obreros analfabetos, ella misma analfabeta, que en el recorrido del tranvía pasaba por la fábrica más grande de San Petersburgo, por la fábrica Putilov, donde siempre había debates y asambleas y gente discutiendo y repartiendo periódicos y volantes. Y ella empieza a sentirse próxima a eso, al punto que aprende a leer y escribir, para poder acceder a esos materiales y para distribuirlos. Y esa es una experiencia que yo tuve el privilegio de compartir con algunas mujeres en el año 2001, las mujeres de las barriadas, las mujeres del movimiento piquetero, que tenían una enorme, que en general muchas de ellas eran analfabetas funcionales, o sea, habían estado escolarizadas, pero después durante muchos años no habían leído ni escrito, y que en un momento de despertar de su organización, esto vino acompañado de una gran avidez política y una avidez también por el conocimiento. Entonces, yo tengo la idea de que conocí Rodionovas. Bueno, de alguna manera, un poco lo que yo estaba comentándote en la apertura, ¿no? Digo, hay como un círculo que inicia y reinicia, porque en rigor, esto pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Después vino Bonaparte,
y Bonaparte, digamos, retrotrae la condición de la mujer a la condición anterior, prácticamente sin diferencias, sin derechos. Totalmente. Esto también pasó, digamos, cuando los comunistas se hacen con el poder, porque si vos mirás la composición del Politburó, las mujeres nunca tuvieron un rol predominante, si bien hubo un cambio muy significativo en todo orden en cuanto a roles, trabajo y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad Uno que... puede, perdóname, sí. uno puede distinguir dos periodos, porque en realidad entre la Revolución de Febrero del 17 y más o menos el año 1927, la Revolución de Octubre, la de los comunistas, legalizó el aborto, legalizó, quitó todos los castigos a la prostitución y no hacía los proxenetas, retiró todas las sanciones que había en el Código Penal a la homosexualidad. El primer casamiento entre dos mujeres en la Edad Moderna se produjo en 1922 en la URSS, cosa que en general no se sabe. Hay todo un despertar de la disidencia sexual, y junto con la igualdad legal, lo que el gobierno de los soviets hizo es construir una cadena enorme de lavaderos, guarderías, jardines de infantes, comedores, para tratar de socializar las actividades domésticas. O sea, que las mujeres pudieran dejar su casa e involucrarse en la vida política. En un contexto horrible, porque Rusia está desguazada después de la Primera Guerra Mundial y después, llegaron los ejércitos blancos, o sea, los ejércitos que trataban de destruir ese Estado, armados por todos los países Sí, obviamente. europeos. Es la guerra civil de los blancos contra los rojos, efectivamente. Exactamente. Es un largo Entonces, periodo. en una situación económica muy dramática, muchas de estas instituciones empezaron a ser difíciles de sostener. Es la llegada del estalinismo lo que marca el retroceso de los derechos de las mujeres. Claro. Efectivamente, vos fijate que se volvió a prohibir el aborto, se volvió a sancionar la homosexualidad, se volvió a perseguir a las mujeres en estado de prostitución, etcétera. Eso, o sea, hubo un retroceso salvaje respecto de los logros de las mujeres, como vos señalás bien, como hizo Napoleón, o sea que las revolucionarias francesas fueron protagonistas de la Revolución Francesa y después le tiraron el Código Napoleónico, que decían que eran menores de edad, no tenían derecho a trabajar sin autorización de su papá o su marido, su hijo mayor, no tenían derecho a tener propiedades, etcétera. Por eso se suele decir que hubo un termidor, o sea, de la Revolución Francesa y un termidor de la Revolución Rusa. En realidad, bajo el estalinismo es lo que vos indicás, o sea, las mujeres tuvieron pleno empleo, no hubo distingos sobre esos derechos, pero nada las alivió de las tareas domésticas, nada las alivió de la doble opresión. Y en ese sentido hay una promesa de la revolución que se olvidó para siempre. Claro. Olga, bueno, te agradezco enormemente la ilustración, felicitaciones por tu obra. Creo que toda búsqueda de aproximación a la historia siempre es útil y nutre y sobre todo abre al debate. Que tengas una linda jornada, muy amable, gracias. Te agradezco muchísimo, chaucito. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a la autora de esta obra que vale la pena, es un trabajo que se puede bajar de internet, después